Un gusto saludarlos desde Chile. Acá son buenas tardes, allá buenos días. Eh, Represento al Centro de Investigación Educativa CIT de la Universidad del Biobío, como mencionaba el anfitrión, de Chile, del Distrito 19. Y en esta ocasión les voy a presentar esta investigación que hemos desarrollado, que se llama Polivictimización reportada en escolares. ¿Es la escuela un lugar donde sentirse a salvo? A modo de contexto, la violencia es un fenómeno multidimensional y complejo. Tan solo analizarlo resulta tremendamente dificultoso. Imagínense abordarlo. Más si lo enfocamos desde la escuela. ¿Por qué es tan importante abordar el tema de la polivictimización, la victimización, el abuso, la revictimización, que surge en toda esta cuna de conceptos cuando hablamos de los NNA? Es porque el bienestar físico y psicológico de niños y niñas adolescentes en adelante, NNA, se ha transformado en uno de los pilares más importantes de atingencia a las políticas públicas de abordaje. ¿Por qué? Porque erradicar la violencia en las escuelas es un fenómeno no solo que sucede aquí en Chile, sino que tiene una relevancia internacional. Así lo han demostrado varios estudios. Los climas de convivencia seguros y organizados tienden a resultar en mejores oportunidades de aprendizaje. De allí la importancia de abordar esta temática, porque si tenemos a estudiantes que están focalizados, que emocionalmente se sienten a salvo y físicamente se sienten a salvo, los procesos de aprendizaje y el clima de convivencia que se dé interior del aula va a ser mucho más seguro. Lamentablemente, la violencia es una práctica que está naturalizada por los NNA. No sé si ustedes recordarán, bueno, hace poco esta serie en Netflix, El Juego del Calamar, y nosotros aquí en Chile, lamentablemente, vimos a muchos profesores haciendo adecuaciones curriculares, haciendo transposiciones didácticas dentro del aula, donde tomaban este juego y lo adaptaban a una clase. Entonces, este juego, que es sumamente violento, cuando está esta muñeca que le dispara a las personas que se mueven cuando ella se da vuelta, es una práctica violenta que está asimilada por los niños, niñas y adolescentes, lamentablemente. Por otra parte, sí es cierto que hay ciertos factores que condicionan o potencian la violencia. Y estos son los factores, los culturales y los socioeconómicos deteriorados. Sabemos que donde es el escenario de mayor vulneración, hay una presencia y un ejercicio de la violencia más sistematizada y más naturalizada. Voy a ver acá. Ya. Lo otro es que el maltrato escolar, la violencia y victimización son más propensos, como decíamos, a ocurrir en climas de convivencia que están rodeados por la vulnerabilidad. Puedo girar. Ahí sí. Pero ¿qué sucede en la escuela? La escuela, cuando estos climas áulicos o de convivencia general son conflictivos, no es más que un reflejo o una extensión de la situación de vulnerabilidad que está arraigada en el barrio, en la casa, la socialización. La escuela no produce violencia, sino que reproduce la que los estudiantes ya traen consigo. Obviamente tenemos que considerar que como los niños, niñas, adolescentes, pasan la mayor parte del tiempo dentro de la escuela, obviamente se van a ocurrir procesos de enfrentamientos de violencia, insultos y otro tipo de cosas, pero es controlable. Pero cuando esta violencia está arraigada en el barrio, en la familia o en la forma de socializar con los niños, o sea, con el resto, con los pares, es mucho más difícil. Los problemas de acoso, ataques o abuso entre pares son la mayor preocupación que tenemos acá en Chile en el contexto escolar. ¿Por qué? Porque no tan solo está en riesgo el bienestar individual, físico y psicológico de los NNA, sino que esto va a afectar a todo el ecosistema. No es que un estudiante manifieste violencia o reproduzca violencia, sino que afecta al clima de convivencia dentro del aula. De allí la importancia de atenderlo. Y la escuela tiene esta oportunidad de ser un espacio de protección y resguardo, pero también corre el riesgo de que en esa intencionalidad de querer atender estas problemáticas externas del ecosistema o de la comunidad, ponga en riesgo su convivencia pacífica. Aquí en Chile los colegios tenemos una segmentación muy arraigada, donde según tipologías de administración encontramos tipos de estudiantes, y esos tipos de estudiantes lamentablemente están catalogados en los colegios más vulnerables.
Y esos colegios son los que no ofrecen la protección y el resguardo. ¿Qué sucede con los NNA y la violencia escolar? ¿Por qué es tan importante? Porque aquellos estudiantes que estos estudiantes, los niños, niñas y adolescentes, transitan por un periodo, una etapa vital de muchas modificaciones. Tienen inestabilidad emocional, falta de habilidades sociales y están en todo el proceso de forjar su identidad y de saber quiénes son. Entonces, frente a estas situaciones de inestabilidad, cualquier situación de estrés o amenaza los hace producir violencia y recibir violencia. Sufrir polivictimización o victimización acarrea problemas de salud mental, afectiva, emocional y cognitiva. Estos autores que les menciono acá, Finkelor, Statu, Turner, Ormond y Hamby, han desarrollado varias investigaciones en lo que refiere a la polivictimización. Y vamos a entender como polivictimización, en este escenario, la exposición recurrente, múltiple, diversa, que los NNA tienen frente a la violencia en distintos formatos. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Es que es de manera simultánea, es a la vez. Todas estas violencias, estas victimizaciones ocurren de forma simultánea. Eso es la polivictimización. Entonces, con esto, nosotros hemos tomado la primera encuesta nacional de polivictimización, la EPV, entre NNA, que se desarrolló en 2017, y la hemos analizado. Y dentro de nuestros objetivos está ver dónde se acentúa la polivictimización, cuáles son las características, qué factores las disminuyen o la incrementan. Para ello, hemos, a través de estadísticos y una perspectiva cuantitativa, hemos analizado las distintas dimensiones que constituyen la EPV. Básicamente, esta está constituida por 32 indicadores que están organizados en 6 dimensiones. La primera son los delitos comunes, las efectuadas por cuidadores, efectuadas por pares, las sexuales, las indirectas y las digitales. La dimensión de delitos comunes, que sería la A, se divide en dos, según exista uso de fuerza y según no exista. Mientras que la victimización indirecta, la E, se reconoce la exposición de la violencia en la comunidad o en la familia. Vamos a avanzar, que se me pierde la ficha. Ya, la muestra que nosotros hemos, la muestra del estudio de la EPV fue aplicada a 19.867 estudiantes desde séptimo a tercero medio, distribuidos en 669 escuelas o liceos. Diferente tipología administrativa, ya sea pública o privada. Acá los dividimos entre municipal, privado, que se divide en particular subvencionado o particular pagado. Y hay otras administraciones que han surgido puesto reformas, como servicios locales de educación, y así sucesivamente. La muestra final que nosotros tomamos fue de 19.684 NNA, considerando las variables sociodemográficas de las unidades educativas y sobre victimización. ¿Ya? A términos generales, encontramos una homogeneidad en términos de géneros, un leve predominio de un 55% de estudiantes de enseñanza media, adolescentes entre 14 y 15 años, y en cuanto a los niveles de representación étnica, un 15%, y estudiantes con necesidades educativas especiales, un 12.6%. En cuanto al procedimiento, lo que hicimos nosotros fue caracterizar los perfiles de polivictimización según criterios de rango percentil, es decir, tomando al percentil 92, tomando el 8% superior de la muestra, y a nivel de umbrales, que quiere decir las repeticiones o la acumulación de estas victimizaciones, según variables de género, edad, nivel de vulnerabilidad de los establecimientos, la dependencia administrativa, niveles de autoestima y depresión. Para ello usamos la escala de Rosenberg y la escala de Birles. Y además pusimos a prueba 2 modelos de regresión logística binomial según los perfiles de polivictimización. Acá, como les mencionaba, la descripción que nosotros hicimos para separar aquellos perfiles, que es lo que hace la encuesta, el P92, cuando tomamos el 8% de la distribución de victimizaciones, algo importante es que es durante el último año. Eso es muy importante. Durante el último año, la ocurrencia de las victimizaciones, y el punto de corte es este. Y los umbrales, consideramos polivíctimas a quienes están sobre el umbral de 3 victimizaciones, y los dividimos en 2. Mediana, ya sean 4 o 5 indicadores, o alta, más de 5 indicadores de manifestación.
Y otra cosa importante es que de los 32 indicadores solo consideramos 24, que son los que tienen ocurrencia en la escuela. Esto llevó a nosotros a recalcular y ajustar, estandarizar todos los puntajes de la encuesta. A modo de resultados, de materiales y, bueno, de resultados, encontramos que hay una vulnerabilidad focalizada por tipología y contexto familiar. Según los criterios de percentiles, encontramos que estarían principalmente expuestas a victimización de delitos comunes y eventos indirectos. Esto en el porcentaje, en la columna de por donde está el porcentaje general. Y por el criterio de umbrales, la escuela decaería ligeramente, muy ligeramente, como un espacio de riesgo. Así encontramos los delitos comunes, con un 98.3% de incidencia a nivel general y en la escuela un 70.5%. Y así con los umbrales también. Otro hallazgo que nosotros hemos analizado y encontrado en nuestra investigación es que la polivictimización sería reflejo de vivencia como ataque físico sin uso de armas, atestiguamiento de balaceras, microtráfico, peleas entre pandillas, discriminación por alguna característica propia, recibir insultos por parte de algún adulto cercano y encontrarse expuesto a amenazas de ataque físico. Mientras que en el contexto escolar, los NNA serían polivíctimas de insultos, destrozos de objetos personales y recibir ataques físicos. Si ustedes observan la tabla, incrementa de un 83.8% general, un 58.8% por ser el indicador de ataques físicos sin uso de armas en la escuela. Sin embargo, cuando analizamos el destrozo de objetos personales, la recurrencia a nivel general de población en general es de un 59.8%, mientras que la ocurrencia en la escuela sí crece a un 70.7%. Lo mismo sucede con los ataques físicos. En los análisis de regresión que nosotros hicimos, encontramos que la escala de Rosenberg, la escala de autoestima, que ustedes observan acá en la primera columna, en la columna matriz, que tiene indicadores como sentirse inútil, no sentirse bueno, percibirse como un fracaso. Lo que esto haría, la escala de depresión, junto con los bajos niveles de autoestima y padecer alguna necesidad educativa especial o presentar alguna necesidad educativa especial, no solo van a incrementar el riesgo de experimentar victimización, sino que constituyen las variables de mayor relevancia. Estas variables serían las que configurarían el factor de riesgo frente a la polivictimización. La escala de Birlesdorf, la escala de Rosenberg y presentar necesidad educativa especial. En términos concretos, la victimización y la violencia son hechos que atraviesan a todo el sistema escolar, a todo el sistema de vida social, familiar y escolar. No se correlacionan solo con el lugar donde los estudiantes viven, sino que están correlacionados básicamente con los atributos individuales de los estudiantes, los atributos familiares, territoriales. No solo con la escuela más bien sería una extensión o un escenario de reproducción de violencia más que de realizarla. Los tipos de violencia, los indicadores de ataque y golpes alcanzaron elevadas cifras entre los NNA de forma reiterada. Esto hace suponer, y en el resto de los análisis que nosotros seguiremos haciendo, que una cantidad importante de los NNA vive y ejerce la violencia en la escuela. Y esto es como decíamos, la reproducción de lo que sucede o la extensión de lo que sucede en el hogar. Nuestro hallazgo más importante es que los delitos comunes y la victimización indirecta son parte de la cotidianidad de los estudiantes. Todos los estudiantes reciben algún tipo de victimización, pero en cuanto hablamos de polivictimización, los delitos comunes y la victimización indirecta por pares es mucho más elevada. Los bajos niveles de autoestima y las tendencias depresivas serían fenómenos que incrementan el riesgo a sufrir polivictimización. Las consecuencias del clima escolar y agresivo serían variadas y que irían mucho más allá de lo que sucede en lo personal, sino que afectaría a todo el ecosistema de aprendizaje, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y también en el ejercicio de las habilidades sociales del grupo.
Como ya decíamos, está influenciada por distintos factores, entre ellos presentar necesidad educativa especial y tener bajos niveles en la escala de depresión y en la escala de autoestima. Lo más importante que nosotros tenemos que rescatar de este estudio, lo que nos motiva a seguir investigando respecto al tema de la victimización o polivictimización o revictimización, según sean los factores que analicemos, es que estos valores son muy altos, son muy preocupantes. Encontramos indicadores que ascendían a un 80% o un 90% de victimización y de polivictimización. Entonces son valores preocupantes que afectan a los estudiantes, independiente de la forma en la que nosotros midiéramos la polivictimización, ya sea por percentil de distribución tomando al 8% superior, o viendo cuál era la prevalencia que existía por umbrales de mediana o alta intensidad, es transversal. Habían ligeras modificaciones, variaciones, pero la polivictimización es transversal, ya sea en grupos etarios, niveles educativos, tipologías de colegio. A todos les afecta. Como les mencionaba, nuestro hallazgo más relevante es que los estudiantes, los NNA, están expuestos a delitos comunes. La victimización indirecta y la ejercida por pares. Todo lo que implica esto es que ellos están expuestos al perjuicio físico, psicológico, social y afectivo para todo lo que supone su ejercicio vital. Y están en una etapa, como mencionábamos, donde están sufriendo cambios y modificaciones, y a nivel emocional y físico les afecta, más aún recibir violencia. Otra cosa importante es que tanto víctimas como victimarios están insertos en el contexto de violencia y vulnerabilidad. No es tan solo que el NNA que recibe violencia esté inserto en un contexto de violencia, sino que el que la ejerce, sino porque está replicando lo que sucede en otras aristas de su vida. Sabemos que es una práctica que no se va a resolver desde la escuela y que excede a la escuela, pero están todos los esfuerzos puestos desde las políticas públicas hasta lo que sucede dentro del aula para poder atenderlo y enfrentarlo. La escuela puede ser un espacio donde podamos enfrentar la violencia. Podemos trabajar con la comunidad. Y un punto extra relevante que nosotros hemos hallado como una observación, es que el instrumento, su sensibilidad métrica no discrimina según ítems. Es lo mismo presenciar una victimización que padecerla. El instrumento le otorga el mismo puntaje a ver una balacera que a una agresión sexual, de tipo sexual, que sabemos que por lo que implica el indicador es mucho más grave. Ese es uno de los hallazgos. Y de las observaciones que nosotros hacemos a la primera encuesta de polivictimización, que es una adaptación, como les contaba, del cuestionario que desarrollaron los investigadores. No solo aquí en Chile se ha trabajado la polivictimización, sino que hay muchos estudios que lo han hecho en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, donde hemos hallado similares indicadores y resultados. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Denise Espinosa y aprovechamos el espacio para verificar si tenemos consultas mediante el chat. En su defecto, si quisieran participar, pueden levantar la mano para activarles el micrófono, y si tienen alguna consulta, aprovechamos el espacio. Tenemos una mano levantada de parte de Percy Elvir. Entonces, para que haga su... Bueno, muy buenos días, mucho gusto, profa Denise, y saludos a la distancia, ¿verdad? Todos los asistentes. Profa, un punto. A partir de este instrumento, ¿qué tipo de violencia es la que prevaleció en los centros educativos desde la perspectiva chilena?
Perfecto. Los delitos comunes y las indirectas, y las padecidas por los pares. Delitos comunes, nosotros lo catalogamos dentro de los indicadores que seleccionamos, puesto que está inserto, aunque uno pensaría que no, dentro de lo que sucede en la escuela. Pero estos son los principales victimizaciones que nosotros hallamos: delitos comunes, las padecidas por... las indirectas, perdón, y las por pares, que serían los insultos, las amenazas, ese tipo de victimizaciones. Y solamente otra pregunta, profa, ¿qué tipo de programas al interno en los centros educativos se promueve desde la perspectiva chilena en relación con mitigar la problemática de la violencia en los centros educativos? Cada establecimiento tiene un diseño, un programa que atiende esto, que es el proyecto educativo institucional, que aborda este tipo de violencia dentro de un reglamento interno, que dice, no puedes golpear al compañero, no puedes hacer esto a otro, etc. Y eso tiene distintas sanciones. A nivel de política general estamos avanzando porque no tenemos mayormente protección. De hecho, hace muy poco tiempo hubo un video viral de un alumno que golpeaba a un profesor. Entonces, desde ahí se han empezado a tejer una serie de abordajes metodológicos y programáticos a nivel de política pública. Pero por el momento, no. A nivel institucional sí lo tenemos. Muchas gracias a don Percy por su pregunta. Tenemos otra consulta por acá en el chat de Jimena Abarca Solís, que nos consulta a Denise qué estrategias existen en Chile para disminuir estos casos de poliviolencia en las escuelas. Perfecto. Lo similar a lo que preguntaba, pues, como les mencionaba, no existen políticas públicas generales para disminuir la violencia. Estamos muy atrasados en esa materia, pero lo único que sí existe, como indicaba, es el tema del reglamento interno de cada establecimiento educacional que prohíbe conductas de violencia y las sanciona, con suspensión, anotaciones negativas, expulsión en los casos más graves. Entonces, es una forma de reprimir la violencia, pero no de tratarla. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos acá en Chile. Gracias. Tenemos también una consulta de parte de Lourdes Jiménez, quien tiene la mano levantada. Adelante, Lourdes. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer el espacio y la participación de la ponente, que estuvo muy, muy interesante. Me preguntaba un poco como sobre la misma línea, si tienen como algún dato o si, ¿verdad? Alguna experiencia en cuanto a el efecto, digámoslo así, que podría tener como la intervención del docente o del el personal, ¿verdad?, de las instituciones en los conflictos de violencia entre los estudiantes. Lo consulto porque usted hablaba de un montón de consecuencias, digamos, que tenía como esta violencia entre los pares para los estudiantes, y si ha habido como alguna recopilación o se sabe, digamos, de alguna experiencia donde esto se pueda mitigar, digamos, a través de una interacción positiva con el docente o de una propuesta, digamos, del docente, qué sé yo, si el docente lo abarcó de X o Y manera, tuvo mejores resultados o aminora, digamos, estas consecuencias negativas, o si no. No sé si me entendió la pregunta, si le hice Y muy... comprendo. No, muchas gracias, Lourdes. Incluso pensando de si tal vez, lo pienso un poco como en las iniciativas individuales que a veces tenemos las personas docentes, ¿verdad? Incluso de pensar si existen algunos docentes que sí estén aplicando, ¿verdad? Algún tipo de acción preventiva, ¿verdad? De esta que hablaba usted en la consulta que le hizo Jimena. Gracias. Sí, como les mencionaba, lamentablemente en Chile no tenemos muchas políticas públicas que aborden esta problemática. Últimamente ha sido mucho más relevante debido a los conflictos sociales que hemos tenido dentro del país. Hay algunos programas que dan vueltas
aquí en Chile, pero están enfocados a la violencia contra la mujer, enfocados a la violencia intrafamiliar, y pocos son en la escuela. Hay un programa, si no me equivoco, que se llama Convive con la Escuela, que, de convivencia escolar pacífica, pero básicamente instruye a los colegios que en su reglamento interno hablen sobre convivencia pacífica. Pero experiencias generales, no, lamentablemente. Lo otro, como preguntaba Lourdes, es que uno como profesor o profesora sí aborda la violencia dentro del aula, pero no porque esté sistematizado, sino porque uno entiende que el ejercicio de la violencia influye en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Acá en Chile nosotros tenemos una asignatura, un módulo que se llama orientación. Y en orientación está a cargo del profesor jefe de cada curso, y él o ella debe determinar qué problemáticas atender dentro del curso. ¿Cómo lo abordamos? Por ejemplo, si embarazo adolescente, drogas, alcohol, violencia, convivencia, y este profesor o profesora decide cómo abordarlo. Por ejemplo, podríamos abordar la violencia desde los insultos, la violencia física, etc. Pero queda a criterio de cada profesor que hace en esa asignatura. Y está, obviamente, como todas las otras asignaturas, regidas por una base curricular o un programa curricular, pero uno puede ir eligiendo allí cómo hacer esa transposición didáctica.